Hoy en Escudriñando la Palabra de Dios continuaremos entendiendo el cuerpo de Cristo. Creo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra cómo Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, cómo Él a través de la palabra nos muestra que Él sabe lo que tenemos dentro de nosotros, cómo funciona y lo que Él necesita que hagamos ahora basados en la palabra de Dios. Cómo es que nosotros vamos a ir creciendo. Vamos a tener una vida más espiritual que terrenal, donde podremos tener más paz en nuestro mundo interior. Por lo tanto, vamos a continuar mirando la anatomía del cuerpo y así poder entender cómo funcionamos cada uno de nosotros, cómo es nuestro mundo interior y cómo, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros podemos ir creciendo, estableciéndonos en su palabra y poder dar el fruto que Dios quiere, para que todos puedan recibir ese regalo maravilloso que es tener la salvación, para que todos vayamos creciendo y vayamos cambiando nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir y dejar que Cristo sea nuestra cabeza. Hoy continuaremos con los ojos. Entonces, ¿cómo funcionan los ojos en el cuerpo humano? Dice, los ojos humanos son los órganos principales del sistema visual, diseñados para captar la luz y convertirla en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como imágenes. Su función es permitir la visión, facilitando percibir formas, colores, distancias, movimientos, fundamentales para interactuar con el entorno. Además, protegen y lubrican el globo ocular. Entonces, nosotros vemos cómo se van formando esas imágenes que nosotros logramos ver a través de nuestra visión natural. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Lo vemos en Mateo 6, 22, 23. Que esto es muy hermoso porque nos va enseñando cosas lindas. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mire cómo Dios nos va enseñando lo que nosotros estamos viendo y cómo nuestro mundo interior puede estar o en oscuridad o puede estar en luz, dependiendo lo que esté viendo nuestro ojo. Porque nosotros vemos las cosas naturales, pero según cómo las veamos está nuestro mundo interior. Recuerden que lo que Dios nos está enseñando a hacer es a ser más espirituales que terrenales, para mirar las cosas como Dios las ve y para que a través de la palabra seamos reencaminados en la verdad. Entonces, aquí, ¿qué nos está enseñando esta palabra? ¿Qué reflejan nuestros ojos? Luz, bondad, misericordia. ¿O de pronto reflejan oscuridad, maldad, odio, resentimiento? Ahí nos podemos dar cuenta cómo nos afecta lo que nosotros estemos viendo. Porque hay cosas que vemos pero no hablamos, pero sabemos que están ahí, las pensamos, las estamos viendo. Entonces se está hablando de lo que nosotros estamos viendo, lo que está viendo nuestro mundo interior. Nuestros ojos pueden reflejar cosas buenas o cosas malas. ¿Y cómo podemos dar un ejemplo que nos ayude a ver cuando estamos en luz o cuando estamos en oscuridad? Digamos que estamos en algún lado o estamos en un servicio donde nos están hablando de la palabra de Dios y empezamos a ver la persona que está hablándonos de la palabra y de pronto no nos gusta cómo se viste, no nos gusta cómo se mueve, no nos gusta cómo habla, nos incomoda. Entonces, eso quiere decir que mi mirada o nuestra mirada está en oscuridad.
Porque si nuestra mirada estuviera viendo con luz, estaríamos atentos a lo que nos está hablando de la palabra de Dios, a lo que nos está enseñando para poder recibir lo que Dios quiere que recibamos para nuestro crecimiento. Entonces podemos empezar así con esas pequeñas cosas que a veces las vemos, las pensamos, nos las imaginamos, nos causan emociones y nos afecta nuestro mundo interior. Entonces nuestro cuerpo estará lleno de oscuridad según lo que haya o lo que nuestros ojos estén viendo. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En lo malo de una persona? Nos podemos enfocar en la forma en que se expresa. No nos gusta. Nos podemos enfocar en que la palabra no es la adecuada según nuestro propio pensamiento. O a veces pensamos que la palabra es para otra persona y resulta que lo que están hablando es para nosotros. Entonces Dios quiere que nos enfoquemos en el mensaje. No necesitamos el mensaje, no el mensaje. Hay mensajeros que somos todos nosotros que llevamos la palabra, todos los que predican la palabra y los que hablamos la palabra. Y todos los que tenemos a Cristo necesitamos hacerlo. Pero entonces necesitamos reflejar en la palabra a Cristo también. Pero es necesario entender que quien está hablando la palabra de Dios nos va a llevar un mensaje que nos va a dar crecimiento, nos va a decir la verdad y nos va a reencaminar en la verdad. Para eso también necesitamos entender, conocer y escudriñar la palabra de Dios, para que podamos entender que lo que nos dicen es verdad y no manipulación. Entonces necesitamos saber que estamos... Ahora, si están diciendo simplemente, cualquier persona se equivoca, cualquier persona que pueda estar predicando, todos nos equivocamos en un momento dado. Y de pronto la intención no es dar un mal mensaje. Entonces puede que se equivoque y tenemos derecho a pensar que la persona se equivocó. Pero también debemos estar atentos dónde nos están dando la palabra, en qué lugar nos están llevando a entender la palabra. ¿Nos está edificando? ¿Nos está alimentando? ¿Nos está fortaleciendo en la verdad? ¿O nos está llenando más de oscuridad? En eso necesitamos ser muy atentos. Entonces, ¿nos enfocamos en las cosas buenas o en las cosas malas? Nos enfocamos de pronto en que la persona no dijo la palabra adecuada. Nos enfocamos de pronto en que la interpretación que dio no es la adecuada. O de pronto no nos gusta, ¿cómo les explico yo? De pronto empezamos nosotros a mirar a la persona y le criticamos su manera de vestir. Pensamos que de pronto nos vestimos mejores. Pensamos que hablamos mejor. Pensamos que podemos hacerlo mejor. Y estamos viendo a la otra persona que no funciona, que no se viste bien, que no es la persona adecuada. Pero esa persona está hablando porque Dios la puso ahí para que nos dijera algo. Entonces nuestros ojos están llenos de envidia. Porque quisiéramos estar ahí. Es algo que no parece muy notorio, parece muy sencillo, pero si nosotros vamos a la profundidad, es envidia. Porque sentimos que somos nosotros los que tenemos que estar al frente. Llevando la palabra, diciendo la palabra, enseñando la palabra. Pero no es así. Dios tiene las personas que ha puesto en ese lugar. Y necesitamos entenderlo. Porque esa persona se preparó. Porque Dios la llevó a ese lugar a que nos dé una palabra específica. Y nosotros nos tenemos que enfocar en lo que estamos recibiendo.
que es muy importante. La envidia es muy horrible. La envidia es querer tener lo que el otro tiene, querer estar donde la otra persona está, querer todas las cosas, vestirse como la otra persona se viste, querer las amistades que esa otra persona tiene. Y entonces empezamos a criticar y a criticar a esa persona, pero necesitamos tener cuidado con eso. Dios nos enseña a través de esta palabra que si, dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuando hay envidia, la envidia oscurece el alma. La envidia empieza a llenarnos de oscuridad. Entonces vemos que la otra persona a quien envidiamos sale adelante, consigue cosas. Esa persona no está mirando lo que hacen otros. Va encaminada, va por su camino, por el camino que Dios la ha ido diseñando, la tiene diseñada para ir caminando. Nosotros no podemos desear lo que otro tiene porque Dios tiene para cada uno de nosotros un diseño. Y tiene un propósito diferente. Digamos que somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo y yo no puedo decir soy corazón si no he sido disponible, Dios no ha dispuesto en mí ser el corazón del cuerpo de Cristo. Entonces, de todos, yo no puedo rechazar a una parte del cuerpo y querer ser esa. Yo necesito, Dios me va enfocando hacia el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Por eso no necesitamos envidiar. No necesitamos estar mirando lo que otra persona hace mal. Deseamos las amistades que esas personas tienen. Deseamos de pronto tener la alegría que esa otra persona tiene. Pero Dios nos ha creado de tantas maneras. Somos tan diferentes. Y cada uno de nosotros tiene algo especial. Algo especial en el mundo interior. Entre más nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, más vamos creciendo para que pueda Dios, para que podamos tener el brillo, tener la luz, ser lámpara, poder alumbrar a donde estemos de una o de otra manera, unos con alegría, otros más con seriedad. Yo me considero una persona como más, no soy como muy chistosa, pero hay personas que sí tienen como esa jocosidad y que son muy agradables, pero cada uno a su manera, a como Dios nos ha creado, Él hace de todo eso cosas hermosas y bellas. Y en nuestra manera somos agradables ante las personas con las que nos conectamos. Entonces, no es bueno envidiar, no es bueno desear lo del otro, porque Dios quiere para nosotros algo diferente. Entonces, si nosotros empezamos a sentir eso, nos llenamos de más oscuridad. ¿Cómo nos enfocamos también en otras cosas? Nos enfocamos de pronto a veces nos rechazamos nosotros mismos. Nos miramos, nos vemos feos, desagradables, mal arreglados, nada nos queda bien, no nos gustan las piernas que tenemos, no nos gustan la cara como la tenemos, los ojos, y empezamos a criticarnos digamos, a criticar y a dañar nuestro cuerpo, porque no estamos aceptando el diseño divino del Señor. Dios nos creó de diferentes maneras. Nuestra cara, nuestro cuerpo no tiene que ser igual al de otras personas. Entonces necesitamos ser nosotros mismos y amarnos como Dios nos creó, porque fue un diseño divino, aceptar ese diseño divino. Todo lo que nosotros rechazamos de nosotros nos está llenando de oscuridad y esa oscuridad va enfermando el cuerpo. Por el rechazo. No nos gustan las piernas empiezan a fallar y uno no se da cuenta. No nos gustan los ojos o no nos gusta algo de nuestro cuerpo y empieza una falla. Y no nos damos cuenta que somos nosotros que lo estamos llenando de oscuridad con esta manera de vernos.
Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que nos veamos nosotros como Él no, nos ha enseñado, como Él quiere que nos veamos, como un diseño divino de Dios. Nos aceptemos. Necesitamos aceptarnos como somos en nuestro mundo exterior, porque nuestro mundo interior, Dios es el que lo va cambiando y lo va restaurando y nos va dando palabra para ser renovados. Pero necesitamos empezar por aceptarnos nosotros mismos. Necesitamos hacerlo. ¿Qué pasa si de pronto hay un diagnóstico? Cuando los ojos de uno están mirando mal, cuando hay un diagnóstico médico, que es muy natural que una persona empiece con una angustia, un temor, una desesperación, miedo, empiece a sentir que las cosas se están empeorando. Puede sentirlo. El problema es cuando uno se queda ahí. Porque nos enfocamos en alistar el final, preparar el final, o nos enfocamos en un futuro lleno de vida. Nosotros decidimos. ¿Qué vamos a decidir? ¿Lo bueno o lo malo? ¿La luz o la oscuridad? Porque eso depende cómo el cuerpo reaccione ante las circunstancias. La angustia, todo eso que nos enfoca, lo que estamos viendo nosotros, nuestros ojos, probablemente uno diga, estoy bien, pero la mente está llena de ese tóxico de cosas malas. Entonces se nota cuando una persona trata de hacer un esfuerzo natural por decir que está bien, pero se nota que esa persona está hundida en el dolor y no sabe qué hacer. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos ayudar a levantar a esa persona para que empiece a enfocarse en la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Más que los diagnósticos, la manera en que nosotros recibamos y funcionemos, esa misma manera es como el cuerpo va a reaccionar y necesitamos frenar esas reacciones y creer en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la salud. Entonces, ¿nos vamos a enfocar en todo lo malo o nos vamos a enfocar en lo bueno o vamos a ver en las personas de pronto? Sabemos que todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Hay situaciones familiares que afectan. El mundo, digamos que hay mucha gente perdida en el mundo. Mis ojos están viendo la maldad y estoy criticando y renegando por todas las personas que están perdidas. O con luz en mi interior o en nuestro interior, ¿estamos orando por ellos? ¿Qué escogemos nosotros? ¿Mirar a los demás como Dios los ve y como nos vio a nosotros? ¿O mirar a los demás con la crítica? ¿Con el pecado por delante? ¿Con la condenación por delante? ¿O simplemente declarando la palabra de Dios sobre ellos? Orando por aquel que vemos perdido. Y no es que nos tengamos que acercar, una oración espiritual es algo que uno no tiene ni siquiera que hacer el escándalo, la bulla, sino una oración. A veces uno va en sitios públicos donde está y uno ve a una persona y la ve mal y uno en silencio espiritualmente hace una oración por esa persona. A veces uno ve personas tan oprimidas, o nosotros en Cristo podemos ver personas que están oprimidas, que están en una cárcel de opresión. Necesitamos orar por ellas. Hacerlo es muy hermoso porque ve uno cómo la persona se va relajando, porque es algo espiritual. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Necesitamos verlo. No todo el tiempo estamos así, vivimos en este mundo, tenemos muchas cosas que hacer, pero Dios quiere que nosotros seamos más espirituales y tengamos más una relación con Él. Que no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, llevando la palabra de Dios.
Eso es lo que Dios desea de nosotros. Dios quiere que llevemos su palabra y su verdad. Ahora vamos a ver qué dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está hablando del adulterio. Digamos que el adulterio en nivel general. Y digamos que eso viene siendo el adulterio, se asocia con codicia y se asocia con egoísmo también, con ambición. Entonces, ¿queremos lo que otro tiene? O de pronto estamos viendo a la pareja del otro, de la otra persona, que es mejor. Estamos rechazando a nuestra pareja y estamos anhelando el otro. Con solo eso es un codicia. Eso es, se está adulterando. También se falla con que los hijos, queremos que los hijos, pensamos que los hijos de otros son mejores porque estamos deseando el hijo de otro. Porque el ojo está tan mal que lo único que se ve es crítica, señalamiento, o se está viendo el problema y se está enfocando en el problema. ¿Nos estamos enfocando en el problema que hay? ¿O estamos viendo como Cristo nos vio a nosotros cuando estábamos envueltos en delitos y pecados? ¿En qué se enfocan nuestros ojos? Porque si uno se está enfocando, si una persona se está enfocando en el hijo de otro, está rechazando a su propio hijo. Entonces necesitamos aprender a ver correctamente y de forma espiritual para bendecir a esos hijos. Porque eso sería como un rechazo maternal o paternal, anhelando el de otro. O estamos criticando a otras personas, a los hijos de otros, porque pensamos que los nuestros son los mejores. También es malo. También es malo. Necesitamos orar por todos, bendecirlos a todos. Los hijos, a veces hay personas o digamos, podemos estar mirando los hijos de otros que son malos, que están perdidos y que están dañando a los hijos de uno. Entonces, eso nos va a afectar. Estamos hablando de hijos naturales y hijos espirituales. Porque es malo criticar los hijos de otros. Porque si están cerca los hijos, van a ser conforme al pensamiento de uno. Un padre o una madre necesita orar por los amigos de sus hijos. Tal vez ellos no tengan quien ore por ellos. Y Dios ha permitido que estén ahí para uno orar por aquellos que están en ese momento perdidos y para que Dios los bendiga y los reencamine en la verdad. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. ¿Qué pasa también en la iglesia? De pronto estamos viendo una iglesia que está mejor que la nuestra y queremos movernos porque la otra iglesia está mejor. Entonces, ¿por qué no nos gusta el que predica o los que predican la palabra de Dios? Necesitamos entender que donde Dios nos tiene, nos está enseñando la palabra de Dios. Ahora, es muy importante saber, ¿nos están predicando la palabra o están corrompiendo la palabra? ¿Están desviando la palabra? Ahí es donde necesitamos discernir entre el bien y el mal. Que no estamos diciendo, no es que sea malo, pero si nosotros estamos criticando todo el tiempo un lugar porque no nos gusta y nos vamos para el otro lugar y sigue igual, el problema está en nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos, luz o oscuridad? Necesitamos aprender a ver con los ojos espirituales
Y recordemos, necesitamos discernir entre el bien y el mal. No es que donde esté me tenga que quedar obligatoriamente, porque si hay algo que esté totalmente fuera de lo que tiene que ver con la palabra de Dios y lo que escrito está, pues necesariamente uno necesita cambiar. Pero si nos predican de la palabra, si nos están predicando de Cristo, si nos está edificando, si nos está fortaleciendo en la palabra y si todos estamos avanzando en la palabra, en el crecimiento espiritual, en la bondad, en el amor, en el gozo, en la alegría, en la sanidad, caramba, nos están enseñando y nos mantienen unidos, fortalecidos a pesar de las diferencias. Nos reciben con gozo, con alegría. Todo eso influye. Necesitamos discernir, sobre todo, que nos prediquen de la palabra, de la verdad. Ahora, si nosotros ahí nos podemos ver cómo todo lo que nosotros pensamos nos puede afectar nuestro mundo interior. Y recordemos que si los llenamos de oscuridad, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque cada día nuestro cuerpo interior, nuestro mundo interior estará lleno de esa oscuridad. Y responde esa oscuridad con efectos en nuestro cuerpo. Por eso necesitamos llenarnos de luz, para que nuestro cuerpo responda conforme al diseño divino, porque Cristo empieza a ser la cabeza de nosotros y empezamos a recibir lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces nuestros ojos también reflejan cuando hay oscuridad y tinieblas, cuando hay de pronto ansiedad, depresión, tristeza, amargura, dolor. Todo eso lo refleja también las personas en sus ojos. Entonces nosotros necesitamos estar muy, muy seguros de qué está pasando. Cuando estamos en la congregación, cuando nos estamos congregando, nos damos cuenta que una persona está pasando por un momento difícil. Nos acercamos para decirle: eso no pasa nada, eso va a pasar rápido, porque eso es ser indolente. O nos acercamos para hacer una oración por esa persona, para declarar la palabra de Dios sobre la situación, para ayudarla y entrar en oración y apoyarla, para levantarla, para fortalecerla, para renovarle la mente, para sanar su corazón, para consolarla, para darle paz en medio de la tormenta. Entonces necesitamos entender que es necesario que estemos pendientes como miembros del cuerpo de Cristo para que la iglesia permanezca unida. Si uno se duele, todos nos dolemos con él. Si un miembro, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar pendientes de eso. Y si nosotros no sabemos hacerlo, buscar la persona adecuada para poder hablar con esa persona en un momento dado, para poderla levantar, fortalecer. Es muy importante nosotros hacerlo como iglesia. Muy importante. Entonces, ahora, mire lo que dice Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Dios nos está diciendo que Él con sus ojos ve. Él los creó y Él ve. Y que Él está atento a la oración de los justos. Ahora, ¿cómo así que de los justos? Necesitamos entender que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. En Él hemos sido santificados y justificados. Entonces, cuando nosotros estamos más cerca de Dios, aprendiendo más de Él y creciendo en su palabra y en su verdad, y nos está sanando nuestra alma, entonces nosotros entramos en oración, clamamos al Señor por determinada situación, declarando su palabra sobre esa misma situación. Caramba, Él escucha nuestro clamor. Él lo escucha y Él hace algo por ese clamor. Pero si yo me voy solamente a decirle lo malo que me está pasando, pero no declaro palabra, y todo sigue igual, me estoy llenando de oscuridad porque me alejo de Él, pensando que es que Él no quiere hacer nada en mi vida.
Pero todo depende de lo que tenemos en nuestro mundo interior. Porque pensamos que Dios no quiere. Y es que nosotros, la palabra tiene poder. Y necesitamos declarar la palabra. ¿Conocemos la palabra? Ahora, miremos lo que dice Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. O sea, el mandamiento del Señor es justo y nos llena de luz. ¿Cuáles son los mandamientos hoy en día en Cristo Jesús? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Y para poder hacerlo necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la fuerza espiritual en Cristo Jesús, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios se fortalezca en nosotros y poder tener esa luz, porque esto es algo espiritual. Pero para ser más claros, Dios nos muestra cómo sucede en Colosenses 2, del 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y sigue en el 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, ahí nos da el pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A veces pensamos que por dejar de hacer algo o por hacer algo para agradar a Dios nos vamos a beneficiar. Si yo no hago esto por agradar a Dios, que yo no hago esto y Dios como no lo hago. No, es lo que Cristo hizo. Y a medida que Cristo va creciendo, nosotros somos más como Cristo, porque la palabra de Dios dice como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Dios es amor y Cristo es amor. Él entregó su vida por nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a hacer cosas del mundo que para agradar al Señor o para buscar un beneficio del Señor o para hallar un milagro en el Señor, para que nos haga un milagro, la verdad no funciona. Como dice aquí, tiene cierta reputación porque es sabiduría en culto voluntario. O sea, yo lo puedo hacer y decir, no voy a hacer tal cosa porque no quiero, pero igual de nada me sirve porque la carne no se sujeta. Si es por vencer algún pecado, todo esto no me va a ayudar porque la carne no se sujeta. Pero entonces ahí es donde nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es la manera más adecuada, porque la palabra nos da la capacidad de tener dominio propio para no caer y continuar en determinado pecado, porque el Espíritu de Dios nos da la convicción de pecado. Ahí es donde necesitamos entender. Y de esa manera vamos siendo más luz. Y dice, el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Es a través de ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios, a los demás como a nosotros mismos. ¿Le haríamos algo a otra persona que no nos gustaría que nos hiciera? Entonces necesitamos entender. ¿Trataríamos a otros como no nos gusta que nos traten? Dios nos va dando esa manera de ir mejorando cada día y creciendo conforme a la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 4:18?
Dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, si nosotros vamos cambiando esa manera interior que nadie ve, entonces esa manera, esa forma interior es que esa transformación interna es eterna. Cambios temporales, hacer cosas para que otros vean que se están haciendo y que uno es mejor. O tal vez cosas para que los demás vean en nosotros cosas hermosas cuando nuestra belleza espiritual trae una belleza sobrenatural en cada uno de nosotros, siempre y cuando crezcamos en la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer. Fíjese todo esto con solo mirar los ojos. Dios sabe cómo nos diseñó y por eso nos da las indicaciones. Nuestros ojos funcionan de forma natural, pero con Cristo de forma espiritual. A medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra y nos enfocamos en ella, seremos transformados en nuestro mundo interior. Estamos haciendo las cosas que nos benefician o que benefician, estamos cambiando nuestro mundo exterior para bendecir a nuestras familias, a nuestra pareja o para bendecir a nuestros seres queridos o las personas que nos rodean. Entonces eso es tener luz. O estamos buscando irnos y buscar la persona adecuada, la que predique adecuadamente, o buscar la pareja adecuada, sin hacer nada a nosotros mismos. ¿Por qué no más bien buscamos ser los adecuados en el lugar donde estamos? Ser esas personas que benefician al cuerpo de Cristo y que benefician nuestras familias. Nosotros necesitamos enfocarnos en ser las personas adecuadas en el lugar donde nos encontramos, en el lugar donde trabajemos, en la familia a la que pertenecemos. Poder darle esa fuerza, esa energía, esa vitalidad a través de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, en vez de enfocarnos en lo que no debemos enfocarnos, desenfocarnos, o sea, desenfoquémonos de las cosas naturales para enfocarnos en las espirituales, que nos permiten tener cosas naturales, porque recibimos bendición. Porque si nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupará de las nuestras. No quiere decir que no trabajamos, no malinterpreten. Necesitamos trabajar, necesitamos ser útiles. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios. Así es que por ese lado es mejor aclarar. En Proverbios 4, 25 al 27 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. ¿Qué hay por delante de mí? Luz o oscuridad. Desastre o un camino nuevo. Un mundo vacío o un mundo lleno de luz. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Tenemos esa capacidad de escoger. Por eso necesitamos de ese Dios todopoderoso. En Proverbios 4:25, lo que aquí dice en Proverbios 4:25, 27 dice, tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes por delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la diestra ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dios me está diciendo que me enfoque en lo que yo estoy haciendo, en dónde está la senda de mis pies, no la senda del otro. Que me enfoque en lo recto y que aparte el pie del mal. Me está diciendo que me enfoque en mí.
que nos enfoquemos en nosotros mismos. Por eso es desenfocarnos de un lado para enfocarnos en lo que Dios quiere y buscar ser las personas adecuadas en el lugar donde nos encontremos. Mirar la senda de nuestros pies, que es tan importante. Nuestros pies. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? ¿Y qué necesitamos nosotros como miembros a nivel individual? Es importante que la iglesia esté enfocada en la palabra de Dios, la palabra que cambia, que transforma, que fortalece el cuerpo de Cristo, que renueva, que cambia nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Es una iglesia que no necesita estar enfocada en las demás iglesias, cómo funciona. Necesita enfocarse en cómo va a funcionar esa iglesia. Estamos hablando de iglesias locales donde nos congregamos. En vez de estar mirando lo que están haciendo otras, enfocarnos en hacer las cosas correctas en la senda de esa iglesia. ¿Para qué mirar a otros si necesitamos enfocarnos en lo nuestro? A veces por mirar a otros nos estancamos, no nos podemos mover porque estamos atados a mirar cómo los otros funcionan, cómo otra iglesia funciona o cómo nosotros como seres humanos, cómo otros funcionan mejor y que nosotros queremos hacer exactamente lo mismo. No, enfoquémonos en nosotros, en el crecimiento individual, en el crecimiento de cada miembro como parte del cuerpo de Cristo para fortalecernos todos. Entre más vayamos creciendo los miembros, más va creciendo la iglesia, más se va fortaleciendo. Y miren lo que dice la palabra de Dios, que es muy importante. En Hebreos 12:2. Creo que con esto él culmina la parte de los ojos, como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él venció lo malo. Necesita la iglesia y nosotros como miembros a nivel individual estar enfocados en Cristo Jesús. ¿Hay algún problema? A Él acudimos. ¿Hay alguna situación difícil? A Él nos aferramos y la palabra de Él declaramos. Él habita en donde hay oscuridad porque Él es luz y Él ha entrado a la oscuridad que nosotros teníamos para darnos luz. Por eso necesitamos de Él y la iglesia necesita darnos esa capacidad de recibir todo eso que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Y es la palabra de Dios. Por eso disfrutemos de la palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos levanta, que nos fortalece. Disfrutemos de la palabra. Él nos llena de paz en medio de la tormenta, alegría en medio de la tristeza, consuelo en medio del dolor. Él hace tantas cosas hermosas en medio de las situaciones que vivimos, porque todos vivimos. El sol y la lluvia es para todos. Las tormentas nos llegan a todos. Pero con Cristo Jesús caminamos más fácil esas tormentas. Por eso es muy importante que esa luz nos permita discernir entre lo bueno y lo malo. Así es que si necesitamos, si alguna persona que esté escuchando en este momento, este video lo esté oyendo y quiere hacer esta oración y entregar todo su cuerpo, el cuerpo completo, todo su ser a Cristo, puede hacer esta oración y decirle: Señor, te necesito. Necesito de tu salvación. Necesito ser transformado, necesito ser renovado y transformado. Necesito que seas tú el que llene mi vida de luz.
De pronto estás cansado o cansada de pelear, de luchar y cada día hundirse más en el dolor. Y Dios los puede sacar de ahí, porque Él nos ha sacado del pozo de la desesperación en la que estábamos. Entonces puede decir, hoy te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Y llena mi mundo interior de luz para que yo pueda caminar por sendas de justicia y de amor. Con eso lo recibe en su corazón. Él puede empezar a transformar, pero para eso también necesita oír la palabra de Dios. Por eso, hoy dejamos por ahora este video y vamos a continuar en el próximo, que siguen cosas muy buenas y hermosas. Bendiciones para todos.